Recién ayer nos dimos cuenta que era un virus, no era un microbio, era un virus. Y he estado mal. El miércoles pasado por eso no estuve. Ese día estaba fatal. Gracias a la pastora Margot que aceptó el reto a última hora de poder venir. Entonces he estado mal, he estado tirado en cama. Lo bueno de todo, amado hermano, que recuperé mi peso de antes de Navidad. ¿Se da cuenta usted? Todas las cosas ayudan a bien. Aleluya. Muy bien, amados hermanos. Esto que voy a compartir en esta noche era lo que deseaba compartir el miércoles pasado. Y viéndolos a ustedes y conociendo a algunos de ustedes, creo que Dios quiso que tardáramos una semana para que algunos de ustedes escuchen esta palabra. Porque necesitamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos en las circunstancias familiares en las cuales nos podamos encontrar. Estamos compartiendo con ustedes el poder de la bendición y la maldición. Y nos estamos enfocando en el poder de la bendición. Porque eso es lo que sí podemos hacer y tenemos que hacer como creyentes, como hijos de Dios, en nuestra posición en la cual nos encontramos. Ahora, veamos el principio que hoy día nos va a guiar en la enseñanza. La bendición no libra de las consecuencias de malas decisiones. Uno puede bendecir con todo el corazón a alguien y de repente ese alguien le va mal. Y uno pudiera asumir de que la bendición no sirve o no funciona o no he tenido la fe para bendecir o Dios no le ha interesado mi bendición o el diablo pudo más que Dios. Pero no, amado hermano, vamos a ver en esta tarde que lo que puede detener la bendición es el pecado. El pecado es el mayor limitante para disfrutar nosotros de la bendición de Dios y nuestra descendencia, a quien bendecimos, disfruten de la bendición de Dios. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido rápido porque vamos a orar en esta tarde para llegar al punto que Dios ha puesto en mi corazón. Todos tenemos la oportunidad de bendecir. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que Dios ha hecho que cada creyente sea una fuente de bendición. Usted como hijo de Dios es una fuente de bendición. Génesis 12:2 dice, y serás una bendición para otros. O sea, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como hijos de Abraham, como hijos de fe, tenemos la capacidad, la posibilidad de bendecir. Ya recordemos, bendecir es desear el bien hablar bien con la persona o hablar bien de la persona. Entonces todos tenemos esa oportunidad de practicar la bendición que Dios pone en nuestros labios y que debiera nacer de nuestro corazón. Así de repente algunos de ustedes, antes de ser creyentes, cuando maldecía con alma, corazón y vida. ¿Alguno hizo eso en su vida antigua? ¿Sí? Poquitos. Que ustedes eran unos arcángeles antes de venir, ahora son serafines. Y uno lo hacía con cólera, con enojo, con ira. Y eso con todo, eso es lo que le da peso y lo que permite que la maldición tenga efectos. Entonces nosotros desde la bendición, como veremos un poco más adelante, nace del amor y de la fe. Veamos, el bendecir no tiene límites. ¿A quién podemos bendecir? A quien querramos. Miren,
Dios nos da principios, que los veremos en miércoles posteriores. Dios nos da principios, cómo bendecir. Veamos las muchas bendiciones que hay en la Biblia, pautas. Ahí encontramos las pautas de qué decir, de qué no decir. En fin, encontramos. Y la Biblia enseña en Romanos 12:14 que aún hasta a los enemigos tenemos que bendecir. Romanos dice: bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Es decir, que si tenemos un vecino, si tenemos alguien que está haciendo daño a nuestra casa o haciendo daño a nuestra familia. ¿Saben ustedes? Permítanme contarles. Y Daniel para nosotros es un ejemplo de muchas cosas. Mi hijo Daniel, nuestro hijo, porque aunque no está mi esposa, voy a decir mi hijo, porque se porta bien, ¿no? Cuando se porta mal, ¿cómo es? Tu hijo, ¿no? Clásico. Como muchas cosas clásicas que hay en una familia. Él se hizo de un grupo de amigos indeseables, así, indeseables. Gente, muchachos de su edad, pero que empujaban a Daniel, o Daniel los empujaba, no sabemos, eso no interesa. Pero la cosa que estaba, esos amigos, era el grupo de los bandoleros de Jorge Chávez, de la parte donde yo vivía. En todo, Daniel llegó a hacer cosas que hoy día es para avergonzarse, por cierto. En la primera etapa del trato para que él dejara a esos amigos era pelear con Daniel, hablar mal de los amigos. No, esos amigos que tienen no sirven para nada. Todo lo que hacemos nosotros los padres en nuestra ignorancia. Y también en base del amor, porque no queremos que nuestros hijos se enreden en cosas inapropiadas. Hasta que un día Dios nos despertó el seso. Gracias a Dios. Dios nos quita la brutalidad de una u otra manera, amados hermanos. Nos quita la tontera, nos quita todas las cosas que tenemos aquí en la cabeza de una u otra manera, ya sea por la enseñanza de la palabra o por alguna manera que Dios tiene. Siempre en su manera preferida, a la mala. Dios nos habló. Un día estábamos orando y Dios puso en el corazón de mi esposa comenzar a bendecir a los amigos de Daniel. Si usted ve como papá o como mamá a un muchacho, un amigo de su hijo, que lo lleva para allá, para acá, que juntos toman, que juntos atacan, todo lo que usted quiera, usted, ¿qué le desearía a ese muchacho? La verdad, hermanos, en la pura carne. ¿No? Que le caiga el rayo, que lo parta el tren. ¿Recuerdan esa canción, no? Eso es lo que deseamos. Y lo deseamos no porque somos malos. Lo deseamos porque amamos a nuestros hijos y deseamos rescatarlos. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Pero nos dimos cuenta que en vez de separarlos, los juntábamos más. Hasta que un día, como les estoy diciendo, Dios habló a nuestro corazón que debíamos comenzar a bendecir a esos fascinerosos. Y comenzamos a orar por ellos. Comenzamos en oración a bendecirle. Mari le decía a Daniel: dile a tu amigo que lo estamos bendiciendo. Y Daniel, bien mandado, decía: mi mamá dice que te diga que te está bendiciendo. El muchacho quedaba medio así que... Pero la historia, para cortarla, los amigos comenzaron a desaparecer, a viajar fuera de él. Otros terminaban en la cárcel, pero el asunto que Daniel se quedó como el solitario de Sayán. Dios fue preparando el camino para su retorno al Señor, que no fue corto el tiempo, amado hermano. No fue que ya uno comienza y ¡pum!, pasan las cosas. No, amado hermano. Permítame un pequeño paréntesis. Este domingo tenemos ayuno. El próximo domingo usted no falte. Este tampoco, no quiere decir que puede faltar este. Pero el siguiente domingo vamos a entender con Habacuc
qué tenemos que hacer mientras esperamos. Ok, pero para terminar la historia, Dios fue preparando el entorno de Daniel para su encuentro personal con Dios que transformó su vida. Porque estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Estamos atacando el enemigo con las armas del enemigo y no con las armas de Dios. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado armas poderosas, pero no son carnales. Porque cuando hablábamos mal de sus amigos era pura carne. Como dicen algunos, lomo saltado sin papas, ni cebolla, ni tomates. Nuevamente, no lo hacíamos porque odiamos a los chicos, sino porque amábamos a nuestros hijos, a mi hijo. ¿Me estoy dejando entender, amados hermanos? Por eso, hoy día Dios ha querido que estemos acá. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo bendecir a quien no merece ser bendecido? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo bendecirle? Ahora uno dice, no siento, ¿cómo lo voy a bendecir si este está haciendo mal, si este me ha hecho un daño o me está haciendo daño o no me paga o qué sé yo? Lo que fuera, amado hermano. Cualquier opositor que tú tengas es tu enemigo. ¿Me explico? Puede ser familia, porque hay muchos problemas entre familias. Y podríamos seguir mencionando tantos en el negocio, en el trabajo, la envidia. Y por envidia hablan mal de ti. ¿O de ustedes no hablan mal? ¿Sí, no? Uno nomás. O son tan malos como ellos, o son tan buenos que no quieren hablar mal de usted. La obediencia, amados hermanos, no es una sugerencia, es un mandato. Y cuando la Biblia manda, no importa los sentimientos ni las emociones. Uno puede bendecir mordiéndose la lengua, pero uno está haciendo lo que Dios nos manda. Dios espera obediencia. Cuando uno comienza a obedecer, aunque medio de mala gana, si uno sigue obedeciendo, va a llegar el momento en que tu obediencia va a ser natural, va a ser como parte de tu vida. Pero tenemos que comenzar, aunque no sientas. Aunque tengas ganas de decirle, Señor, llévatelo. ¿No? O te lo mando. ¿Está captando, amado hermano? Entonces, nosotros tuvimos que pedirle perdón a Dios, porque estábamos siendo pastores, está bien encima, ¿no? Estábamos usando armas carnales para ganar una batalla espiritual. Y es por eso que no habían resultados. Es por eso que no veíamos la puerta de escape, la salida a la situación que estábamos viviendo. Cuando comenzamos a darnos cuenta cómo los amigos de Daniel comenzaron a desaparecer, a los que quedaban los bendecimos con doble bendición, por decirlo así. Funciona. No le estoy hablando desde la simple teoría. Ustedes pueden ver a Daniel, los que conocen a Daniel, yo creo que es la gran mayoría. Daniel es otra persona gracias al camino que Dios trazó para que retorne a casa. Uno quiere rápido, ¿no? Todos queremos rápido, todos queremos ya, todos queremos de inmediato, todos queremos que con un grito o con un llanto o con una súplica ya. No es así. Toma tiempo. Entonces, ¿cómo bendecir? Ora por ellos para que la misericordia y la gracia de Dios los alcance, que sean salvos, en otra palabra.
que puedan conocer la gracia de Dios, porque nosotros conocemos la gracia de Dios, que no vio que éramos pecadores, que no vio que con malos éramos, nos salvó por gracia. Entonces, esa persona o personas que se han levantado contra ti, esas personas que están haciendo daño a tu casa, a tu familia, a tu negocio, a lo que fuera, amados hermanos, también necesitan salvación. Y bendecirlos. Ahora, ¿qué hace Dios cuando obedecemos? ¿Qué hace Dios? Dios se encarga. Dios se encarga. Porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios actúa. Voy a repetir, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios actúa. Yo tengo claro, amados hermanos, que el mayor obstáculo para que Dios se mueva no es el diablo. Es uno que quiere hacer las cosas como uno quiere. Que uno que quiere las cosas, como dicen en la Santa Tierra, das, rápido. Dios se encarga. Dios se encarga. Y comienza a tratar con la persona o con, en este caso nuestro, con el hijo. O con tu trabajo, o con tu negocio, o con la situación familiar que tú estés viviendo. Miren lo que dice Proverbios 3:33. La maldición del Señor está sobre la casa del impío. O sea, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Si no se arrepiente, Dios se va a encargar. Si no vuelve al Señor, Dios se va a encargar. ¿Cuándo? Todos queremos ya, ¿no? Dios tiene su manera. Dios tiene su manera. Ahora, ¿por qué es tan importante bendecir? Porque la bendición trae protección. Cuando soltamos palabras dichas con fe y dichas con amor, Dios toma en serio las palabras que hablamos, la bendición que soltamos. Miren lo que la Biblia dice. La bendición en Números 23 del 1 al 24:9. La bendición es como un muro que da seguridad y protección. Entonces, ahora, la bendición repetitiva no es una bendición que uno lo dice como cuando llueve en verano, de vez en cuando, no hoy día ha llovido. No, la bendición es algo constante, permanente, de manera cotidiana. Ya varias veces les he mencionado, amados hermanos, que los que somos padres debiéramos antes de dormir tomar un tiempo para orar por la casa, juntos. Si están peleados, buen momento para orar porque ahí se ponen en paz. A ustedes no pelean, pues, ¿no? ¿Quién como ustedes, amado hermano? No sé cómo consiguieron su cónyuge tan pacífico. Orar por su casa, orar por sus hijos, orar por su cónyuge. Yo termino ahí está mi esposa, llegó. Yo termino orando por mi esposa que duerma en paz. Porque ella tiene problemas con el sueño. A veces le quita el sueño. Antes se le quitaba el sueño y se complicaba su dormir. Comenzaba la mente a volar. Entonces ahora digo, Señor, que tenga paz, que duerma. Entonces se despierta, a veces no puede dormir, pero está tranquila ahí mirando los mosquitos que quieren pasar y no pueden por la oscuridad. Funciona. Cada noche, amados hermanos, usted tome tiempo con su esposo. Y si no, usted es una mamá que está sola con sus hijos, usted puede bendecir a su descendencia. Ahora, número 22:12. Nadie puede maldecir lo que Dios bendice por medio de una persona de autoridad. O sea, la bendición nuestra desatada se convierte en un muro.
de protección. ¿Y por qué? Dice, no se puede revocar una bendición. La palabra revocar significa no se puede anular, no se puede retroceder. Soltamos la palabra, soltamos la bendición y sencillamente no hay nada debajo del cielo que pueda cambiar una bendición dicha en esa naturaleza. Ustedes pueden leer la historia de Balaam, porque en esto está basado. Ahí Balac lo lleva a Balaam y dice, te pago tanto, maldice el pueblo. Y Balaam se paraba y quería maldecir al pueblo, pero Dios le dijo, tú dirás lo que yo te he dicho. Y bendecía. Y Balac enojado, te estoy pagando para que maldigas y tú estás bendiciendo. Es que no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero, en Números 25, en Números 23 ocurre lo de Balaam. Pero en Números 25, la maldición entró en el campamento. Usted antes de leer, lea capítulo 23 y capítulo 25. La maldición entró en el campamento de Israel a causa del pecado. Miren, Balac no pudo pagar lo suficiente a Balaam para hacer lo que Dios maldijera a Israel. Pero son maldecidos por causa del pecado contra el Señor. Entonces, ¿cuál es el limitante? ¿Cuál es el limitante para que las bendiciones pierdan la eficacia? ¿El pecado nuestro o el pecado de quienes bendecimos? ¿Ok? Dios le dijo al profeta Malaquías que él transformaría nuestras bendiciones en maldiciones por causa del pecado del sacerdote. Usted dirá, ay, ¿y ahora quién podrá ayudarme? 1 Samuel 12:23. Anótelo, por favor, no está en la pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, antes de leer el texto, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Nadie tiene que decirte que estás bien o estás mal. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Tu corazón da testimonio de tu conducta. De tu corazón, disculpen. Y tu conducta es la demostración de lo que hay en tu corazón. Aquí no estamos para acusarlos ni para condenarlos. Porque si usted va al médico y el médico le dice, usted tiene el hígado graso, el médico dice, este tal por cual, ¿qué le importa? No, si se te dice con el hígado graso es que tienes un problema. Negar el problema no cambia el hígado, sigue igual y sigue engrasándose. Si uno, amado hermano, dice lo que estoy diciendo, es para decirle que tienen el hígado graso y que algo tienen que hacer ustedes. Dejar de comer grasa, harinas, etc. Y si hay pecado en nuestros corazones, tenemos que dejarlos para que nuestra bendición tenga efecto multiplicador sobre quienes estamos bendiciendo. Y ahí viene ¿qué ocurre si a quien bendecimos se porta mal? A quien estamos tratando de rescatarlo, queremos arreglar una situación X, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Samuel dijo lo siguiente: Dios me libre de pecar dejando de orar por ustedes. ¿Qué tenemos que hacer, amados hermanos? Si las cosas a quien bendecimos o las cosas por quien estamos orando, a la situación por la que estamos viviendo, como que no cambia y pareciera que se empeorara, amado hermano, Dios nos libre de pecar, de dejar de orar por la situación por la cual estamos viviendo.
Entonces implica que si nos rendimos, dice, ¿para qué orar? No pasa nada. Estamos pecando y encima que estamos dejando de orar, metemos otro pecado más, abriendo las puertas para que el enemigo tenga cancha libre.